En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Cuarta parte, Guerra y soledad. Capítulo 22. En Nápoles, la presión y las amenazas sobre Paolo y Marina fueron, pues, crueles y constantes desde el primer instante, como si Gaspar, mucho más recuperado de lo que sospechaba Claudio, pretendiera impedirles siquiera respirar o detenerse a pensar qué les estaba sucediendo. Los secuaces de Bernardo se multiplicaron. 7 u 8 de ellos se paseaban a sus anchas por el palacio, las cocinas, las cuadras, los almacenes o las zonas nobles. Entraban sin avisar en el escritorio de Paolo, en la alcoba de Marina o en la de Aurelia de forma totalmente sorpresiva y a cualquier hora del día o la noche. ¿Qué te has creído?, recriminó Marina a uno en la primera ocasión en que aquello sucedió. Esta es mi habitación. El hombre la apartó sin contemplaciones de un manotazo. Escudriñó la estancia, toqueteó sus prendas como si calibrase su calidad, miró objetos y libros, se sentó en la cama para probar la calidad del colchón, que aprobó de forma cínica con un asentimiento de la cabeza y los labios fruncidos. Luego salió. Porque la noche en que Bernardo se presentó y Gaspar descubrió su juego, cuando se encerraron en la habitación de Roberta y Marina, oyó golpes procedentes del interior. Paolo fue forzado a suscribir un documento en el que autorizaba a Gaspar d'Estorrent, su esposa y sus empleados a vivir en su palacio y a su costa, en pago de los muchos servicios prestados de antiguo, decía el papel. Ningún alguacil lo expulsaría de esa casa. No he sido capaz de oponerme, confesó Paolo con voz ronca. Tenía miedo de que os hicieran daño, a ti y a la niña. Me amenazaron con ello. No te atormentes, quiso tranquilizarlo Marina. Ese documento no puede tener valor, te han obligado por la fuerza, con golpes y coacciones. Ya, pero eso lo tendría que decidir un juez. Tiempo, dinero, y mientras tanto él y sus hombres continuarían aquí, conviviendo con nosotros. Nos machacaría, y ya perdí un hijo, lamentó con una congoja que emocionó a Marina. Gaspar lo tenía previsto. Sabía que optarían por escapar del palacio. Paolo era propietario de más viviendas en Nápoles y hasta de una espléndida villa de verano cerca de Sorrento. Era lo lógico, lo previsible. En cuanto Roberta devolvió a Aurelia un par de días después, los tres intentaron fugarse, utilizando el postigo trasero que se abría desde las cocinas. Se toparon con 2 hombres que quebraron con carcajadas el silencio en el que pretendían moverse. «Aguantemos», se decían el uno al otro, convencidos de que la situación era absurda, insostenible e incómoda también para Gaspar y Roberta. Podían obtener dinero de Paolo, suficiente como para vivir lejos de esa tensión. Tarde o temprano se irán, trataba de convencerla Paolo. Pero el control aumentó. Roberta empezó a vestir las ropas de Marina y a exhibir sus joyas. Un espantajo, una vieja esquelética que se movía con torpeza incapaz de llenar lo que la dueña, voluptuosa, lucía con elegancia. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué pretendía? Humillarte, opinó Paolo. Simplemente eso. Se trata de tu ropa, de tus posesiones íntimas, las de la mujer que eres. A través del desprecio pretenden erosionar nuestra dignidad y nuestro decoro para así someternos. No debes permitir que te afecte, querida. Sé fuerte. Aguantemos. Gran parte del personal de servicio, el de confianza, fue sustituido por orden de Gaspar y confirmación forzada de Paolo antes de que pudieran sospechar qué sucedía. En cuanto a los demás, el propio Gaspar los convenció. Él era el socio de Paolo, su gran amigo. ¿Acaso no había vivido Roberta durante años en aquella casa? No mentía cuando dijo que los robos estaban a la orden del día en Nápoles. De ahí los vigilantes, argumentó. Los gratificó con generosidad y se ganó, si no su lealtad, sí cierta confianza. La criada personal de Marina
desapareció de la noche a la mañana, y en su lugar se presentó otra vieja malcarada que diariamente reportaba a Roberta. Marina recordó entonces a Cosima, la mujer que vigilaba sus rezos y sus ejercicios de contrición a instancias del malvado Mosén Lluís, y se hundió en una intimidación permanente similar a la que sufrió entonces. Hasta los preceptores de Aurelia fueron reemplazados. Marina y su hija dormían separadas, con criadas que se turnaban y se acomodaban en el suelo, en el pasillo, al pie de sus puertas, mientras, de cuando en cuando, algún hombre hacía la ronda. Al menos la niña ya pasaba las noches con Roberta, pensaba Marina aliviada. No soportaba la idea de que esa mujer estuviera cerca de su hija, y, al parecer, la esposa de Gaspar también se había cansado de la cría. Ahora apenas la miraba. Aparecieron un par de esclavos, moros, tan grandes y fuertes como los que acompañaron a Gaspar al castillo de Acumoli hacía más de 20 años. Una noche, mientras se preparaban para cenar, ya forzados a sostener aquella parodia de cortesía, Marina comprobó que había un servicio de más en la mesa. No preguntó. «Esperamos a un invitado», explicó Gaspar, tras apercibirse de su inspección. Paolo empalideció y hasta titubeó ante la aparición del comensal que faltaba, un joven ataviado con sedas de colores que se movía con afectación, imberbe, con el rostro embadurnado de afeites y la voz aguda, cantarina, en todo momento acompañada de gestos amplios y vaporosos de manos y brazos. «Bienvenido», lo recibió Gaspar, y se levantó de la mesa para abrazarlo. El contraste de la túnica negra que había asumido como vestimenta ordinaria con los dorados y rojos del joven arañó la vista de Marina. El recién llegado se llamaba Tommaso, y sin duda, concluyó ella por la reacción de Paolo y el mero interés de Gaspar en traerlo a la casa, era el amante de su esposo. Ella nunca había conocido a uno de ellos, ni siquiera al famoso Michele Giochi. La discreción con que Paolo procuraba llevar sus relaciones, algo que Marina le agradecía, no había logrado evitar que Gaspar diera con el joven y lo sobornara para que accediera a aquella visita que no pretendía más que ofenderlos, humillarlos y terminar sometiéndolos, lo mismo que buscaba Roberta alardeando del traje que portaba esa noche. Mientras Paolo permanecía paralizado, Marina apretó puños y dientes, y se levantó de la mesa dispuesta a impedir la mortificación que perseguía a Gaspar. Este sonrió al verla sofocada y airada, presta a bofetear al recién llegado. «Sois Tommaso, ¿verdad?», inquirió con amabilidad para sorpresa de Gaspar. Lo tomó del brazo, lo sentó y le sirvió vino. Luego volcó su atención en él, y salvo esporádicas intervenciones por parte de un Gaspar incapaz de esconder una mueca de asombro ante la desconcertante actitud de Marina, no le permitió descanso alguno. ¿Era napolitano? ¿Dónde vivía? ¿Su familia? ¿En qué trabajaba? ¿Él y Paolo eran amigos? ¿De qué conocía a Gaspar? Desde que había llegado, Tommaso se conducía con fluidez y descaro, como pudiera corresponder a un joven que encontraba su sustento en una vida de seducción, persuasión, incitación, engaño. Marina tuvo que esforzarse por seguir el ritmo del parloteo de un joven cada vez más desinhibido, por el vino, por la confianza, por la audiencia que no acostumbraba a tener, y en cada ocasión en la que éste intentaba establecer una conversación con un Paolo, que simplemente respondía con monosílabos y gruñidos, ella intervenía. «Señora, dejadme hablar con mi amigo Paolo, que hace tiempo que no lo veo», acabó suplicándole Tommaso angustiado, las dos manos trágicamente extendidas hacia él. «En esta casa, Paolo es mío». Estuvo a punto de contestarle ella, pero la sonrisa malévola que ya apuntaba en los labios de Gaspar le aconsejó no hacerlo. «Ya habláis con él», contestó en su lugar. «No». «Sí». Marina se permitió empujarlo de un hombro con supuesto cariño. El otro respondió como un niño.
y se enzarzaron en una pelea que logró desviar la atención del joven hacia su esposo. Fue una noche aterradora que terminó con Paolo llamando a la puerta de la alcoba de su esposa. Sustentado en la comprensión y el amor de Marina y de esa hija que llegó para iluminar una vida vacía e injusta, Paolo había conseguido equilibrar sus sentimientos con sus pasiones. Marina se atrevía a sostener que la frecuencia de las relaciones sexuales de su marido había disminuido sensiblemente en igual medida que las que de manera esporádica mantenían entre ellos. En esas fechas, su esposo rondaba los 50 años y se veía atrapado por los negocios. Antes de que Gaspar regresase para torturarlos, Marina había tenido la oportunidad de disfrutar del sosiego y la tranquilidad con los que Paolo afrontaba su existencia. Habían alcanzado una convivencia amable y cariñosa. Exceptuando a aquel hijo ingrato que les robó Arnau, el universo les sonreía, y Paolo descansaba su espíritu en la satisfacción y el orgullo por su familia, su éxito en los negocios, su fortuna, su adorada hija Aurelia. Y su esposa, también su esposa. Se lo había reconocido y agradecido en numerosas ocasiones. Sin ti no lo habría conseguido. Gracias, querida. Tu tolerancia ha sido imprescindible en mi vida. Con Aurelia me proporcionaste la felicidad que no encontraré en lugar alguno. Sí, probablemente todavía buscara algo de esa felicidad fuera del palacio, en algún callejón de la ciudad, pero en lo más profundo de su corazón, Marina estaba convencida de que eran escasas las ocasiones y totalmente efímero el placer que debía obtener ese hombre ahora calmado y parsimonioso. Sin embargo, Gaspar había logrado profanar un lugar hasta ese momento sagrado. La sodomía, práctica que pretendía alejar de su familia, había invadido su entorno más cercano y hasta pendía de su cabeza y amenazaba su propia libertad. Esa noche, después de la cena, Marina lo recibió en el centro de la estancia sin saber cómo reaccionar ante su presencia. Temió que se le hubieran agotado las palabras. ¿Estaría agradecido? ¿Irritado? ¿Molesto? ¿Avergonzado? Estaba muy cansada y lo esperó con los brazos caídos a los costados como muestra de su fatiga. Temía que volviera al estado de introspección, culpa, silencio y miedo al que tuvo que enfrentarse ella después de que Paolo conociese al florentino. Sin llegar hasta su esposa, Paolo estalló en disculpas. Lo siento. No quería. Nunca debería haber sucedido. Gaspar. Canalla. No. No pasa nada. Quiso tranquilizarlo ella. Te he avergonzado. Te he humillado en tu hogar, en tu mesa. Lamento que te hayas visto obligada a soportar esto. Jamás logrará que me avergüence de ti, repuso Marina con convicción, sobreponiéndose a cualquier duda. Eres un buen esposo, un buen padre, y estaré siempre contigo, a tu lado. No te juzgué antes y no lo haré ahora. Te amo, le susurró yendo hacia él. Aguantemos, repitió lo que se había convertido en una consigna para ambos. Tarde o temprano se irán, y se fundieron en un profundo abrazo. Gaspar continuó presionando e involucrando a Paolo en sus manejos ilícitos. Lo obligó a revender mercadería robada, a disimular en su contabilidad importantes partidas de productos entrados de contrabando que no habían pagado impuestos. Lo mismo sucedió con aquellos otros géneros de comercio restringido sobre los que el rey había creado un monopolio y cuyo tráfico exclusivo había vendido o cedido a banqueros o mercaderes acaudalados. Paolo blanqueó el dinero que Gaspar obtenía de sus actividades ilegales y, sin desearlo, obligado por las amenazas de dañar a su querida hija o a su esposa, o a él mismo, se convirtió en una pieza más de la maquinaria delictiva organizada por Destorrent. No tiene interés en ganar dinero, apuntó un día en una conversación con su esposa. Marina mostró sorpresa. ¿Cómo? Pero si no hace más que aprovecharse de ti. Sí, reconoció Paolo.
No quiero decir eso. Lo que pretendo explicarte es que ha perdido la avaricia. Claro que quiere dinero, pero no para sí. Ya lo ves, Gaspar es como un ermitaño, todo el día vestido de penitente, con la misma túnica negra manchada y maloliente. Roberta continúa utilizando tus vestidos y tus joyas. Él no le ha regalado nada. El dinero, todo el que obtiene, lo utiliza para comprar voluntades. No desea ser rico, solo poderoso. Se está convirtiendo en un personaje muy peligroso. Musitó con consternación. Así era. Gaspar ampliaba su red de secuaces e informadores. Pagaba bien, muy bien. En todos los segui de Nápoles contaba con hombres dispuestos a obedecer ciegamente sus órdenes. Escondido tras Bernardo o los lugartenientes que éste designaba, admitía todo tipo de encargos perversos por siniestros que fueran, desde secuestrar doncellas hasta asesinar a un enemigo, pasando por la empresa trivial de destrozar un comercio a instancias de un competidor vecino. Nápoles se prestaba a ese tipo de actividades criminales. Si bien los alguaciles y el capitán de la ciudad tenían jurisdicción criminal, la división de la capital en segui, dominados respectivamente por determinados grupos de nobles, a menudo enfrentados entre sí o con los de otros barrios, promovía unas reyertas que quedaban impunes y en las que se empleaba a facinerosos como los que trabajaban para Gaspar d'Estorrent. Existían más bandas de criminales como la suya, quizá hasta más violentas, pero sus jefes eran malhechores ruines y mezquinos. Ninguno de ellos gozaba de la visión de conjunto y de la capacidad de estrategia que los negocios habían proporcionado al que fuera conde de Accumoli. Sobornó a alguaciles, vigilantes, aduaneros, jueces y todo tipo de funcionarios a los que pagaba regularmente y tenía a su disposición, todos agradecidos. Controlaba las detenciones, la entrada de mercancías en el puerto, los juicios y hasta los trámites para sellar los documentos oficiales, en algunos casos eternos, en otros, aquellos en los que mediaba, céleres. Sin embargo, como Paolo afirmara, no acumulaba el dinero, sino que lo repartía y lo invertía en comprar personas, su nuevo activo. A un juez de la Sommaria no tengo que consignarlo en un libro de comercio como estaría obligado a hacer con una partida de grano. Y es mucho más rentable, le oyó ironizar en cierta ocasión. Con el tiempo, Gaspar no solo admitió encargos, sino que aprendió a jugar con las vidas y los intereses de los demás. Si alguien le solicitaba arrasar la casa de un noble que lo había humillado manteniendo relaciones adúlteras con su esposa, pero coincidía que con aquel noble él ya mantenía una relación previa, entonces vendía su intervención en almoneda, al mejor postor, igual que hacía cuando comerciaba con paños catalanes. Durante mucho tiempo disfrutó de los espacios del palacio de Paolo y Marina del jardín, donde pasaba largos ratos pensando, quizá jugando con el destino de algún desgraciado ignorante, de que en ese momento una mente maléfica estaba decidiendo su futuro. El entorno de sus anfitriones concedía tranquilidad. Allí no se organizaban fiestas ni recepciones, ni se leía a los clásicos, ni se escuchaba música. Paolo era un mercader de éxito. Sin embargo, sus inclinaciones sexuales y aquellos orígenes humildes que lo perseguían, más desde que su hijo Rocco los airease para repudiarlo públicamente, lo hacían un hombre retraído, poco dado a esos encuentros y de escasas relaciones sociales. Marina respetaba la actitud de su esposo y no promovía acto alguno que pudiera turbarle. Se consideraba relativamente tranquila en cuanto a sus propias amistades, poco menos que inexistentes debido a la vida complicada que había llevado. En cuanto a sus familiares, su madre y su suegra, Orsolina, habían muerto. Su hijo la rechazaba. Su padre, aún en la discordia, se mantenía perdido en la guerra o en el más nimio de los conflictos. Y sus hermanos, a los que adoraba,
Permanecían alejados de Nápoles por sus múltiples obligaciones y los contactos que mantenía con ellos eran esporádicos. Con todo, un día Liboria se presentó en el palacio aprovechando un viaje a la ciudad de los escasísimos que le permitían sus muchas obligaciones familiares y laborales. Hacía tiempo que no pisaba Nápoles, desde su anterior visita a Marina. Vivía alejada de la ciudad, pero ese día acudió con su perenne sonrisa por delante, ilusionada por encontrarse de nuevo con ella, quizá con Paolo también, si tenía tiempo para recibirla. Sin embargo, se topó con un portero malcarado que le impidió el paso de manera brusca y ruda. Liboria desconfió al instante. Convertida en una matrona que había sacrificado el atractivo juvenil a la familia y el trabajo duro, mantenía intacto, no obstante, aquel instinto de supervivencia que la llevó a perseguir una reata de mulas hasta Accumoli, y que ahora le advertía de una situación anómala. Insistió con el portero, quien la hizo esperar mucho rato. Vio circular gente, comerciantes y empleados de Paolo, pero también hombres vastos y groseros. Al final la autorizaron a entrar, y el camino hasta la alcoba de Marina, en un ambiente siniestro en el que se palpaba la fatalidad, confirmó sus primeras impresiones. Por más que se alegrase de verla, su señora, y también amiga, había perdido la vitalidad. Charlaron de la familia, de trabajo, de su suerte, de trivialidades. Marina siempre escrupulosa con las palabras, distante, hasta que Liboria se cansó de lo que consideró una farsa y acometió la situación con crudeza. ¿Qué significan todos esos forajidos armados que se mueven por el palacio?, inquirió. No dio tiempo a responder a su amiga. Y los criados, más bien parecen carceleros, todos lúgubres, serios, arrastrándose por los pasillos. Marina tardó en contestar. Lo pensó, dudó. Le dolía engañarla. Son malas épocas. Trató de excusar la situación. Hemos sufrido algunos robos y ha sido necesario contratar guardias. Gaspar sigue instalado aquí, ¿cierto?, sospechó Liboria con la agudeza que la caracterizaba. En su visita anterior, cuando acudió tras enterarse de la puesta en libertad del traidor, Marina afirmó que estaba enfermo, que no se preocupase, que se iría pronto, pero era evidente que eso no había sucedido. ¿Pretendéis que crea que este ambiente no guarda ninguna relación con el hecho de que ese malnacido continúe viviendo en vuestro palacio? Marina titubeó de nuevo, sin saber muy bien qué responder. Arguyó que Gaspar seguía enfermo, que su estancia allí era en realidad fruto de la compasión de ella y Paolo. Pero sus excusas no sonaron creíbles para una mujer tan astuta como la que tenía delante. Liboria se marchó del palacio sin haber podido hablar con Paolo y convencida de que allí ocurría algo extraño que Marina no quería contarle. Decidió apostarse junto al postigo de la cocina, a la espera de que algún criado la cruzara. Sabía por experiencia propia que el tránsito a través de esa salida era constante. No tuvo que aguardar demasiado. Una joven apareció cargada con ropa sucia. Las instalaciones del palacio no debían de dar abasto con tanto personal. No había pensado qué decirle. Lo había pospuesto hasta ver quién surgía por la puerta. Mucha ropa cargas. Le soltó al tiempo que se acercaba a ella. ¿Quieres que te ayude? ¿Por qué lo harías?, se extrañó la otra. Hace muchos años trabajé para Micer Paolo, aquí mismo. Me casé y me fui. Sin embargo, las cosas no me han ido bien. Mi esposo me ha abandonado y tengo hijos pequeños que alimentar. Andaban juntas las dos, la criada reacia a aceptar su ayuda, en silencio, a la espera de que Liboria continuase. Pretendía pedir trabajo, recuperar mi puesto para poder alimentar a mis hijos. Y el portero ni siquiera me ha dejado pasar. La criada torció el gesto. Vistes con sencillez, le dijo entonces, pero tus ropas son de buena calidad. No encaja con esa necesidad que afirmas tener. Es todo lo que me queda,
Deseaba causar buena impresión. «Escucha». La criada ansiaba quitársela de encima. «No puedo ayudarte. Dime cómo podría conseguir». «No, déjame. Por lo que más quieras, ayúdame», le suplicó Liboria al tiempo que se interponía en su camino, obligándola a detenerse. No tenía sentido tal obstinación. Se trataba simplemente de un consejo que no iba a comprometerla. «Tengo que hablar con el señor Paolo». La joven se acomodó el cesto de ropa sobre la otra cadera. Debía pesar. Liboria no se movió, que sufriese el peso. Así cedería. «Mi señor no tiene nada que opinar», afirmó tajante al cabo, intentando sortearla. Liboria no se lo permitió, e iba ya a increparla, a forzar su explicación, cuando ésta se la proporcionó como si con ello fuera a dejarla continuar, y en verdad lo consiguió. Todo lo que atañe al palacio, hasta los criados que entran a servir, lo controla Micer Gaspar. Y se fue, dejando tras de sí a una Liboria paralizada, pasmada ante la revelación. ¿Gaspar no estaba enfermo? ¿Cómo entonces podía controlar nada? Se dirigió a la casa de Arnau, y allí tan solo encontró a Claudio, avejentado, siempre esperando el regreso de un señor que únicamente vivía para el ejército y la artillería. Liboria era consciente de las desavenencias de Marina con su padre, aunque de la misma manera sabía que la sola mención de Gaspar en aquel lugar removería odios y alentaría reacciones. Antes había llegado a pensar en Rocco, pero lo descartó. Nunca se prestaría a ayudar. Lo cierto era que ignoraba la existencia de cualquier otra persona a la que acudir en solicitud de socorro. Por eso, al final, se presentó en el antiguo palacio del Vico Domenni. Claudio la escuchó, quizá porque en aquel edificio cerrado, las revelaciones de la mujer le procuraban distracción. Arnau no iba por allí desde hacía tiempo, le dijo. Estaba lejos, añadió sin poder concretar el lugar, dejando que su mirada vagase nostálgica hasta algún punto remoto. Pero podía encontrar a Filippo, exclamó de repente, como si lo hubiera recordado. El hijo de Arnau, doctor en leyes y embajador del rey Ferrante, se hallaba de paso en Nápoles a la espera de otra misión del monarca. Liboria se sentó a esperar en uno de los poyos del patio, preocupada porque esa noche quizá no pudiera regresar a su casa. Filippo y Lorenzo, los dos hermanos menores de Marina, a los que ésta había atendido, con los que había jugado y capitaneado en 1000 empresas fantásticas, se personaron en el palacio de Paolo. Conocían las actividades de Gaspar, Nápoles entera sabía de ellas, pero nunca habrían imaginado que las desarrollaba desde el hogar de su hermana. Se recriminaron y lamentaron su desidia por mantener el contacto con ella. Filippo no hacía más que viajar durante largas temporadas, y Lorenzo vivía en sus tierras de Pene, cerca de Pescara, en el Adriático, lejos de Nápoles, a cuya baronía había accedido por matrimonio. En esa ocasión, sin embargo, el hermano mayor retrasó su partida a tierras lejanas y el menor galopó a vuelta de correo, junto a una docena de soldados bien armados con los que se presentó en el palacio de su hermana, sin armadura, pero ataviado y pertrechado para la batalla. Filippo, por su parte, vestía de negro, su rango principal manifiesto en un cinturón y un collar que resaltaba sobre su pecho, ambos de oro y piedras preciosas incrustadas. Barrieron al portero, que osó intentar detenerlos. Lorenzo desenvainó su espada y, junto a Filippo, afrontó el camino hacia la escalera que ascendía al piso noble. Varios de los soldados se enfrentaron a los secuaces que les iban saliendo al paso. Hombres rudos, toscos y violentos todos, pero poco expertos en el uso de las espadas con que los recién llegados los amedrentaron. Como si se tratase de la toma de un castillo enemigo, el cabo de la tropa fue haciendo prisioneros y asegurando el entorno, hasta que los dos hermanos se presentaron en el salón principal. «Traednos a Gaspar de Storrent», exigió con voz firme el diplomático a los criados que se apelotonaban curiosos en aquella estancia.
más secuaces fueron anulados y desarmados. Entonces apareció Paolo, lívido, que se aceró a ellos. «¿Qué hacéis?», les susurró asustado. «Cumplir con nuestro deber y honor», contestó Lorenzo. «Aquí, a nuestro lado», le indicó. «Ponte aquí». Tuvo que insistir golpeándose el costado. Luego llegó una mujer a la que no conocían ataviada con un vestido que le venía grande. La seguían más criados y algunos empleados del almacén. Tras ellos iba Marina y una preciosa niña rubia de su mano. Marina se acercó llorando y temblando de forma incontrolada por la emoción ante la imponente presencia de sus hermanos, esos dos hombres que se apartaron el uno del otro para acogerla entre ambos. Marina respiró fuerza, poder, valor y recordó a Arnau. Algo similar sentía cuando se encontraba a su lado protegida y alejó de sí cualquier consecuencia de aquella intrusión sorpresiva. Y mientras Marina trataba de controlar sus emociones, con Aurelia agarrada de los hombros, compareció Gaspar, con su túnica negra ya acartonada. Iba acompañado por el cabo, y los seguían los dos esclavos moros, desarmados y vigilados por los soldados de Lorenzo. Ninguno de los hermanos lo había visto desde que saliera de la cárcel, y no pudieron apartar la mirada de aquel espectro artrítico y consumido que cruzó la estancia. Si alguien pensaba que el delincuente iba a amenazar y enfrentarse a los Stanjón, se equivocaba. ¿Debo entender que mi presencia aquí ha tocado a su fin?, planteó Gaspar con sarcasmo. Vuestra presencia aquí nunca debería haber principiado, replicó Lorenzo con acritud. No os equivoquéis, barón de Penne. Lorenzo se sorprendió por cómo lo había llamado. Gaspar sabía de todo y de todos, hasta de aquellos que vivían lejos, aunque quizá el hecho de que se llamaran Stanjón pudiera haber excitado su curiosidad. Estoy en esta casa con consentimiento de su dueño, añadió a la vez que mostraba el contrato firmado por Paolo. Lorenzo hizo un gesto a uno de sus hombres, que cogió el documento y se lo llevó. Lo leyó. Ni siquiera se lo pasó a su hermano. Lo rompió en pedazos. Gaspar ni se inmutó, como si lo previera. Os quiero fuera de aquí hoy mismo, vos y todos los vuestros. Marina casi se desmayó de alivio al oír la contestación de aquel malvado. Así será, se comprometió Gaspar. No podía ser tan sencillo. Cuánto tiempo perdido. Cuántos sufrimientos inútiles. Aguantemos. Se habían animado Paolo y ella durante mucho tiempo, y ahora ni siquiera había hecho falta un espadazo, una amenaza, un grito. Sin embargo, las conclusiones de Marina eran erróneas y sus planteamientos simplistas. Pese a las comodidades, Gaspar empezaba a estar cansado de compartir espacio con Paolo, Marina y esa niña que tildaba de mimada y consentida. No los podía echar de su propia casa. El mercader le servía, aunque le sería igual de útil si se alojaba en otro lugar. Podía incluso hasta prescindir de él, o denunciarlo y dejarlo caer. Paolo estaba en sus manos. Ya no podía desvincularse de sus negocios sucios. En cuanto a Marina, sí, continuaba siendo atractiva, sensual y esplendorosa, y cada día le recordaba más a su madre, Sofía, la mujer que nunca le concedió su favor. Roberta estaba más avejentada y reseca que él, un saco de huesos, colgajos y pellejos que abatía hasta la libido más predispuesta. Él nunca se lo recriminó. La quería. Ella tampoco lo buscó. En ocasiones, Gaspar fantaseaba con Marina, con que se le entregase con docilidad, a pesar de que era consciente de que ella moriría antes que someterse. Podía violarla de nuevo, al cabo de tantos años. Esa posibilidad lo excitaba, pero necesitaría ayuda y temía no poder cumplir con hombría delante de alguno de sus hombres, con lo cual perdería predicamento y autoridad, y eso lo hundiría de forma trágica. Tenían que temerlo y respetarlo pese a la debilidad de su cuerpo. En muchas ocasiones, ni siquiera conseguía masturbarse, aunque se deleitase con la imagen de una Marina tumbada en la cama, agarrada,
violentada, gritando, ofreciéndole el culo. ¿Qué daño le había hecho la cárcel? Los dolores y los achaques lo perseguían y su cuerpo no respondía. Con el tiempo, Gaspar se alejó de la lujuria, y por cada día que le daba la espalda, Afrodita y la lujuria lo castigaban y lo abandonaban a él por una semana. A esa falta de relación carnal con su esposa se añadía el hecho de que Roberta estaba cada día más irritante. Insistía en vestir las ropas de Marina, pero lo que antes Gaspar había contemplado con complacencia y hasta diversión, por lo que significaba de humillación a la señora de la casa, ahora lo enervaba por ridículo e inútil. Sin embargo, su mujer exigía cada día más y pretendía estar siempre por encima de sus forzados anfitriones, a modo de una pugna grotesca por ocupar un lugar de preeminencia. Empeño que a Gaspar le parecía fútil. Él bebía del dominio sobre la vida y las haciendas de los demás. La jerarquía en el ámbito doméstico, que era lo que preocupaba a Roberta, se le presentaba como un ejercicio estéril. Con todo, ella era la única persona con la que se atrevía a mostrar algún tipo de emoción. No deseaba molestarla, estaba convencido de que el día en que faltara y él no pudiera rozarle la mano o darle un beso en la mejilla, mutaría definitivamente en una bestia salvaje, una alimaña que ni él mismo podría controlar, y eso le daba cierto miedo. No podía perder el control sobre sí por más que lo tuviera sobre los demás. Aquello fue lo que lo decidió a aprovechar la llegada de aquellos hombres envalentonados y tomar una decisión que llevaba tiempo evaluando. Marina percibió cómo la amenaza del menor de sus hermanos se estrellaba inofensiva contra un Gaspar, que al contrario que Roberta, airada ante la aparente rendición de su esposo, permanecía hierático frente a todos ellos. Y esa superioridad espiritual la hizo padecer todavía más. «Os advierto que si molestáis a alguno de nuestros familiares», le espetó Lorenzo, «iré a por vos y os mataré. Tu padre, 1000 veces más hombre que tú, nunca lo consiguió», contestó él en silencio mediante el simple esbozo de una sonrisa que aterrorizó a Marina. «No debéis temer por ello», vocalizó en su lugar. Esa noche, encabezados por Gaspar y Roberta, se fueron todos. La mujer se llevó consigo gran parte de las joyas de Marina, pero no sus vestidos. Ella, Paolo y sus hermanos celebraron la libertad. Disfrutaron unos días de la fraternidad que hasta entonces habían mantenido arrinconada, y cuando tocó marchar, Lorenzo dejó una guardia de 5 de sus hombres apostada en el palacio. «Deberías contratar a una partida de soldados para que os defiendan», aconsejó a su cuñado.